La actividad número 7 me dice que vamos a trabajar figuras geométricas y vamos a hacerle sombras propias y sombras arrojadas a esas figuras geométricas. Inicialmente entonces vamos a mirar, el ejercicio me dice que trabaje con un cubo, un cilindro, una esfera y un cono. Las medidas están establecidas aquí en el ejercicio. Me dice inicialmente que el cubo es de 5 centímetros, el cilindro, la base es radio de 3 y la altura es 8 centímetros. La esfera es radio de 4 y la base del cono es de 3 y la altura es de 8. Lo ideal es que si ustedes manejan muy bien la mano alzada, trabajemos todo el ejercicio a mano alzada. Las medidas simplemente es como para que ustedes se guíen y el ejercicio les quede más o menos en una sola plancha. Si de pronto las medidas ustedes las ven que están muy grandes y no pueden desarrollar el ejercicio completamente aquí en la plancha, entonces las pueden reducir, las pueden hacer un poquito más pequeñas. O si consideran que las medidas están muy pequeñas y necesitan ampliarla, lo pueden hacer. Este ejercicio es para que ustedes no estén tan limitados, puedan ser creativos, puedan proponer cosas dentro del ejercicio y lo puedan manejar pues como ya les dije, de la manera como ustedes quieran. Yo sé que hay muchos estudiantes que ya son expertos o tienen mucho más conocimiento respecto a lo de las sombras. Entonces, para los que no somos tan expertos, vamos a manejar las figuras básicas. Para los que ya se consideran que están en otro nivel, entonces, ¿qué otra cosa podrían proponer? Podrían proponer un rostro, podrían proponer un paisaje, podrían proponer una figura de algún animal, un objeto, siempre y cuando pues le apliquen toda la parte de las sombras propias y las sombras arrojadas de esos objetos o de esos elementos que ustedes vayan a dibujar. Entonces, pues vamos a empezar con una parte muy sencilla, revisando lo de los lápices. ¿Qué lápices vamos a usar? Inicialmente, todos los lápices que son con H, son lápiz duros. Y los lápices que tienen la letra B son lápices blandos. Entonces, entre los lápices duros podemos ver el H, el 2H. Estos son unos lápices duros. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que usted afirme el lápiz, nunca va a tener una textura o un acabado fuerte. Los lápices blandos entonces ya son los que están relacionados con la letra B. El que nosotros hemos manejado siempre, con el que más estamos relacionados, es el HB. Blandos, entonces podemos tener el HB, que es un lápiz con el que es un lápiz como, digámosle, como versátil. ¿Por qué? Porque si no lo afirmamos tanto, nos queda una textura clara o una sombra clara. Y si lo afirmamos mucho, pues se nos va a oscurecer un poco más. Los que de pronto tengan un lápiz 6B, que ya es como si fuera un carboncillo, lo pueden usar para hacer las partes más oscuras. Si no, como les digo, podemos trabajar con el HB. Para el ejercicio yo voy a usar solo el lápiz HB. Si de pronto nos salimos o nos queda un poquito mal, ustedes saben que como estamos trabajando con lápiz podemos borrar y ahí no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces empecemos. Las figuras geométricas ustedes las van a manejar como ustedes consideren, como ustedes quieran. Si ustedes quieren colocar el cilindro, la esfera, el cilindro, el cubo y por último el cono, ustedes miran si los dejan independientes o si hacen una sola composición con todos. Entonces voy a dibujar la esfera. La esfera me dice que el radio para ese dibujo es de 4 centímetros. Yo sí la voy a marcar con el compás
para tener la guía, y después ya lo demás entonces lo trabajo sin compás. Entonces voy a dibujarla en este punto, la esfera. Y para poder revisar lo de las sombras, voy a asumir que la luz que yo le estoy proyectando a este dibujo, a estas figuras, va a venir desde la parte de arriba, aquí donde acabé de hacer la flecha. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ahí ya me está mostrando que esta zona, que me le va a dar más directamente la luz, va a ser la parte más blanca o más clara. Y de ahí hacia abajo se va a empezar a oscurecer esa figura. ¿Por qué? Porque la sombra propia de ese objeto, pues como su nombre lo indica, es la que la misma figura da respecto a la luz que tiene, ya sea el sol, ya sea una linterna, ya sea un bombillo que le esté colocando ahí para que proyecte una sombra. Donde no le va a llegar ningún tipo de luz ni de iluminación de la que yo esté usando, entonces prácticamente es donde se va a ver oscuro o casi negro. Donde se ve lo más oscuro es donde no le está llegando la luz. ¿Listo? Entonces, hay una parte del dibujo que se llama difuminado, pero pues nosotros de pronto para este caso, ahorita que avancemos un poquito, les voy a decir de qué se trata el difuminado. El difuminado simplemente es tratar de quitar el exceso del lápiz o del grafito que usted le ha aplicado a ese dibujo. Ese difuminado se puede hacer con un lápiz especial que es para difuminado, con un algodón, con un pedacito de servilleta o inclusive con el mismo dedo podemos hacer ese difuminado. Entonces el difuminado es como quitar las marcas de los cambios de textura o de línea que hagamos en esa figura. Entonces vamos a empezar. Ya tengo mi esfera, entonces ustedes son los que deciden si el tipo de sombra que van a aplicar va a ser horizontal, va a ser diagonal, o también la pueden hacer en todos los sentidos. Ustedes son los que deciden qué textura le van a querer dar a esas figuras que están dibujando, ¿sí? Entonces, pues yo de entrada voy a hacerle una textura muy pareja, muy igual para toda esa esfera, y después vamos a empezar a oscurecer lo que debemos ver mucho más oscuro. Entonces, tratemos de que cuando tengamos un espacio muy grande, tratemos de hacerlos, la aplicación ya sea del color o del lápiz, que no sean tramos tan largos para que no se nos vea tan disparejo o tan mal aplicado el lápiz que vayamos a aplicar en ese momento. Entonces, bueno, aquí yo ya tengo un color igual en toda la figura, y aquí, como les digo, si yo tuviera un lápiz 2H, simplemente le aplico aquí muy suave ese lápiz 2H. Y ahora sí, voy a empezar a oscurecer. Voy a empezar a oscurecer todos estos elementos. Listo. Aquí ya estoy oscureciendo. Ya empiezo aquí, que es donde menos luz voy a ver, voy a tener proyectada, empiezo a oscurecer, a darle mucha más intensidad a ese lápiz. Entonces aquí estamos aplicando una luz propia para esta esfera.
¿Por qué? Porque de entrada la esfera, pues si yo la veo es una circunferencia donde yo no le aplique ninguna textura ni ninguna luz. Yo lo que estoy viendo es simplemente una circunferencia. Entonces esta es mi parte mucho más oscura, que no me le va a dar absolutamente nada de luz. Y ahora voy a empezar a desvanecer. Entonces aquí ya la otra franja ya la voy a hacer mucho más oscura, pero que se me vea de todas maneras. El cambio que se está haciendo para llegar a la parte más clara. Y así sucesivamente vamos a hacer con toda esa esfera. ¿Listo? Esto también se puede hacer en horizontal. Y esto nos lo permite hacer es un lápiz blando. Donde fuera un lápiz 2H o H, esto sería imposible de hacer porque ese tipo de lápiz es como si uno tuviera una puntilla, un alfiler en la punta del lápiz que es supremamente duro, que nos dificulta mucho esto que estamos haciendo en este momento. Entonces listo, aquí prácticamente ya vamos terminando. Y ya lo que nos queda es empezar a hacerle el difuminado, para los que quieran difuminar. O hacer que con el borrador podemos quitarle los excesos. Si de pronto vemos que aquí nos está quedando muy oscuro, podemos quitarle los excesos. Tengamos en cuenta algo muy importante: cuando estemos aplicando la sombra, si yo tengo la mano sudada o si yo coloco la mano sobre el mismo lápiz que ya he aplicado, de pronto tiende a ensuciárseme toda la parte de la hoja. Entonces tratemos de pronto de que usted, cuando vaya a ir sombreando, usted puede ir colocando algo que tape lo que usted ya trabajó, para que al mover la mano no se le vaya a manchar. ¿Listo? Entonces aquí yo ya lo que voy a hacer es retocar esa esfera. Yo considero que acá todavía puedo oscurecer un poquito más. Y la parte del orillo del contorno la voy a hacer a pulso. Trabajemos la mano alzada lo más que podamos. Listo. Entonces ahora sí, el difuminado. Entonces el difuminado yo dije que lo iba a hacer con el dedo, pero pues hay muchos elementos que me sirven para hacer ese difuminado. Entonces aquí ya alcanzamos a notar que nos está quedando ahora sí la esfera viéndose en 3 dimensiones. Entonces ahí ya tenemos la esfera con su luz propia. Ahora vamos a trabajar el cono. El cono me dice que el radio de la base es de 3 centímetros y que la altura es de 8. Entonces yo me voy a ubicar a hacer el cono aquí en la parte de arriba. Entonces cada uno, como vuelvo y les digo, pueden mirar qué composición van a hacer. Entonces si yo me ubicara en el centro para hacer el radio, sería radio de 3. Más o menos los 6 centímetros me estarían dando aquí, que sería la base. Y aquí voy a medir la altura, que me dice que la altura es 8. Me da exactamente en el punto que yo tengo aquí. Ahí me dan los 8 centímetros.
Entonces yo coloco la escuadra que me quede recta en la parte de arriba para mirar que efectivamente me quedó en la dirección que era. Entonces, como vuelvo y les digo, tratemos de trabajar la mano alzada y vamos a hacer la base de ese cono. Como se pueden dar cuenta, la técnica es una técnica que estamos manejando libre, y aquí yo trabajando con la mano alzada tengo ya mi cono. Entonces esta parte de atrás no la vamos a ver y vamos a empezar teniendo en cuenta el sentido que tenemos de la luz. Vamos a empezar también a hacerle la sombra propia a este cono. Entonces yo ya sé que de entrada todo lo que tengo aquí directamente que me le está dando el sol o la luz que yo tenga, en este caso supongamos que vamos a tener aquí un foco, entonces donde me está dando esa luz directa, yo ya sé que va a ir mucho más claro, como pasó aquí en el caso de la esfera. Entonces yo más o menos ya puedo decir que esta zona donde voy a hacer un óvalo, como para delimitarla, va a ser lo más claro. Y ahí nuevamente ya sé que aquí en toda la esquina de atrás va a ir mucho más oscuro y aplico el mismo procedimiento. Empiezo de oscuro oscuro a claro. Entonces empecemos. Aquí voy a hacer ya las líneas más verticales respecto al cono, al ángulo de inclinación del cono. Después le hacemos lo de los sobrantes, no nos preocupemos ahorita por eso. Entonces miren que lo que yo estoy haciendo es como aplicamos en la esfera, tratar de darle una sola tonalidad primero y después empezar a oscurecer lo que debo oscurecer. Listo. Entonces aquí ya empiezo y me ubico donde va a quedar más oscuro y empiezo a manejar toda esta parte. Si yo quisiera hacer algún tipo de textura, ustedes saben que también lo puedo hacer. Espero que este tema sea de su agrado, que les esté gustando. Yo sé que hay muchos expertos y otros que no somos tan expertos, pero bueno, ¿qué nos hace falta ahí ya? Nos hace falta hacerle el difuminado a ese cono. Entonces ya sabemos que ustedes pueden usar ese difuminado como ustedes lo consideren. Y después hacerle los retoques. Entonces miren que yo todos estos sobrantes se los voy bajando, se los voy quitando. Entonces si de pronto veo que aquí va más blanco, pues le quito el exceso de lápiz.
Listo. Bueno, entonces por ahora el cono ya quedó ahí. Entonces el cono ya lo tenemos, ya tenemos la esfera. Ahora vamos a manejar el cilindro y el cubo. Entonces para el caso del cubo, el cubo ustedes lo pueden manejar si quieren un cubo isométrico, o sea que sea con ángulo de 30 grados, un cubo que sea a 45 grados, o pueden manejar algún tipo de perspectiva con la parte del cubo. Entonces simplemente cojamos nuevamente de guía las medidas. Me dice que el cubo es de 5 centímetros. Para este caso yo tengo aquí mis 5 centímetros. Me estoy apoyando voy a manejar una parte de esta perspectiva que me quede perpendicular y el otro lo voy a manejar a 45 grados. Puede ser, como les digo, esto es una técnica libre. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Si ustedes solo necesitan colocar la medida y hacer el trazo a mano alzada, lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces esto viene aquí y aquí tengo la horizontal de 5 y cierro aquí. Entonces ahí ya tengo mi cubo. Entonces nuevamente aquí en el cubo lo que yo voy a ver más claro según la luz, la proyección de la luz que tengo va a ser esta tapa de encima, como la superior, y estas otras dos caras las voy a ver oscuras, pero la que está más cerca a la luz que yo estoy proyectando es esta que tengo aquí perpendicular. Entonces esta la voy a hacer un poco más clara y esta que está a 45 grados la voy a hacer muchísimo más oscura porque es la que nos está dando como la espalda a la luz que nos están proyectando. ¿Listo? Entonces empecemos. Vamos a trabajar esta que es la que va a ir muchísimo más oscura y luego trabajamos la otra. Yo aquí estoy aplicando la técnica que les decía de no hacer tan largos los sombreados para que de pronto no me quede disparejo haciendo, no, sino simplemente más o menos calculo de a 1 centímetro y eso es lo que yo estoy haciéndole ese sombreado. Los que de pronto quieran hacerle sombras con color lo pueden hacer, de pronto tomar por ejemplo cada figura de un color y con el color también usar la técnica de hacerlo muchísimo más claro, menos fuerte en algunos lados y donde va la sombra total, donde no llega la luz, entonces que sea muchísimo más fuerte con el mismo color. No vayamos a usar marcadores ni vayamos a usar resaltadores para este caso de este ejercicio. Entonces aquí ya tengo esta cara y voy a empezar a hacer esta que me va a quedar un poquito más suave, pero le voy a aplicar la sombra a todo. Miren que aquí estoy tratando de que no coloque estos dedos sobre la figura, sino estoy colocando es esta parte de atrás de la mano. Entonces al moverlo no tengo problema porque no estoy arrastrando donde ya apliqué el lápiz. Acá lo estoy haciendo un poquito más separado para que se vea como una textura. Si lo quiero dejar así que se vea textura, lo puedo dejar así o le hago el difuminado como ya le hemos hecho a las otras figuras.
Bueno, pues aquí ya he terminado. Puedo aplicarle también aquí horizontal, muy suave. Este trabajo es desestresante también. Hay muchas personas que pintan y dibujan para desestresarse. Listo. Y esta cara, que es como si fuera la cara superior, es la que voy a dejar. Uy, acá me quedó. La que voy a dejar prácticamente blanca. Mucho cuidado cuando quitemos los excesos de borrador porque podemos manchar ahí de una vez. Entonces, pues esta sombra que yo estoy aplicando es una sombra muy básica, ¿no? Y aquí vamos a empezar a hacer el difuminado. Y con este sobrante que me queda en el dedo, yo puedo hacerle la parte de encima muy suave, ¿sí? Aquí le hago el difuminado, que no se nota tanto. Y con el sobrante le estoy trabajando en la parte de arriba, ¿sí? O lo pueden dejar completamente blanco, ahí sí como ustedes deseen. Por ahora estamos haciendo las sombras propias de esas figuras. Listo. Entonces, ¿qué nos haría falta ahora? Aquí lo que está llegando mucho más a la esquina lo vamos a oscurecer un poquito, porque aquí ya nos estamos alejando de toda esta parte que me está dando la luz. Listo. Entonces aquí ya lo oscurecí un poquito para que se nos note. Listo. Y le borro los excesos que tenga. Listo. Y tenemos nuestra cuarta figura, que es el cilindro. Entonces el cilindro dice que la base es radio de 3. Entonces nuevamente para el cilindro yo miro qué técnica uso. Recordemos que estamos haciendo una técnica libre, pero pues lo que yo voy a hacer es que simplemente voy a tener como la medida, como ese radio de 3, entonces manejaríamos la base de 6 centímetros. Yo lo que suelo hacer es que me apoyo con una línea que yo tenga, coloco la escuadra perpendicular a esa línea, que yo sé que es una línea que está recta, para poder tener la medida de la base. Sería 1, 2, 3, 6, me da por acá, exactamente. Y a 3 sería el centro de esa base del cilindro. Y la altura del cilindro me dice que es 8. Entonces yo voy a dibujarla aquí. Y ahí ya después subo las otras medidas. Entonces muy suave yo voy a hacer aquí la base de ese cilindro. Los que lo quieran hacer con el compás y en una isométrica lo pueden hacer. Entonces aquí yo voy a manejar mi altura, que es 8, y 8. Listo. Y hasta aquí yo ya sé que voy a trazar esa base de mi cilindro. Entonces nuevamente hacemos el mismo procedimiento.
esto tratamos que no nos quede aquí tan marcado en esquina, sino que nos quede circular. Listo. El procedimiento es exactamente el mismo, entonces si la luz está así, sabemos que esta tapa nos va a quedar mucho más clara y aquí una parte de la altura nos va a quedar también clara y todo lo demás se va a empezar a oscurecer. Entonces hagámoslo. Yo puedo borrar esta línea porque esta no la voy a ver y vamos a empezar aquí a hacer primero, a definir que toda esta zona me va a quedar clara, que toda esta zona de acá me va a quedar clara. Yo hago como los manchones y a partir de eso empiezo nuevamente a hacerle una textura, una sombra pareja a toda esa parte del cono. Bueno, y ahorita empezamos entonces de oscuro a claro. Entonces ya sabemos que oscuro es donde no nos llega absolutamente nada de luz, que sería toda esta zona de atrás. Entonces yo de una vez la voy oscureciendo. ¿Sí? Voy a marcarle un poquito más la zona oscura, que se vea un poquito más gruesa. Y miren que con el mismo lápiz HB se está viendo perfectamente la sombra. Listo. Aquí en la parte superior, entonces yo simplemente lo que hice fue tratar de dejar una franja muy mínima para hacerle una pequeña sombra, pequeña. Listo. Y ahí ya entonces vamos a mano alzada vamos a hacerle los bordes. Entonces fíjense que de una vez se forma como bueno, entonces ahí ya tengo yo. Bueno, acá vamos a hacerle entonces el difuminado. Entonces el difuminado yo se lo voy a hacer nuevamente. Si de pronto usan el algodón, va a quedar muchísimo más marcado, más claro ese difuminado que ustedes están aplicando ahí. Listo.
Entonces ahí ya tengo mis 4 figuras geométricas con la sombra propia de cada uno de los objetos, ¿sí? Dependiendo de cómo me está dando la luz de allá. Listo. Ahora me dice que hagamos sombra arrojada. Entonces la sombra arrojada es la que me da el elemento que yo tengo o el objeto que yo tengo sobre, ya sea sobre el piso o sobre otro elemento que yo tenga ahí. Entonces vamos a empezar haciéndole esa sombra arrojada aquí al cono, que es como uno de los más fáciles. Nosotros más o menos, como no vamos a hacer, no somos expertos, porque para esto de la sombra tenemos que trabajar en perspectiva, pero para este caso lo vamos a manejar esa mano alzada, vamos a manejar un aproximado de sombra. Entonces la vamos a hacer simplemente como si yo tuviera aquí voy a decir que tengo una línea aquí a 45 grados y que este punto que tengo de la parte más alta de ese cono lo voy a trabajar también más o menos a 45 grados. ¿Para qué? Para saber hasta dónde o qué tan extensa va a ser esa sombra que yo voy a dibujar atrás. Y la base del cono es la que me dice aquí en la base el ancho de esa sombra cuál sería. Entonces fíjense que aquí yo ya estoy definiendo que tengo una sombra arrojada de ese cono que es esta. ¿Sí? Entonces esa sombra, al estar detrás del objeto que yo tengo aquí, que es el cono, va a ser completamente oscura. Entonces ustedes de entrada tenemos casi que esa sombra nos tiene que quedar mucho más oscura que la que tenemos ahí en el objeto. Miren que yo estoy manejando la dirección del lápiz como en el mismo sentido del cono. Entonces aquí y yo ya cuadro acá donde se me unen los dos ojos. La sombra arrojada del objeto, que en este caso es el cono, y la sombra del objeto propio. ¿Listo? Si queremos difuminarlo lo podemos hacer, pero para este caso no lo voy a difuminar, lo voy a dejar así oscuro intenso, como nos queda ahí. Listo, ahí ya tenemos sombra propia, sombra arrojada de ese objeto. Listo. Lo mismo podemos hacer con todas las demás figuras. Entonces, con la esfera que pasa lo mismo, pero yo con la esfera puedo ver que como tengo bastante alta la luz con respecto a la esfera, entonces yo voy a decir que mi sombra arrojada va a ser aquí, pero voy a decir que va a ser una sombra pequeña, porque de pronto tengo otras luces que no le están permitiendo a la esfera que nos dé más sombra. Entonces yo voy a decir que la sombra va a ser exactamente, va a dar con esta arista del cubo y que se va a desvanecer ahí atrás en ese cubo, ¿sí? Entonces nuevamente, después que la marco, yo estoy dejando como 1 milímetro de separación entre la sombra arrojada de esa esfera, de ese objeto, y el objeto como tal. Y así sucesivamente. La sombra del cubo la voy a manejar muy suave aquí, más o menos a 30 grados, más o menos que es este mismo ángulo del
de la esfera. Voy a decir que va a ir a más o menos 30 grados y que va a quedar atrás del cilindro. Entonces más o menos va a ser desde aquí. Para saber el ancho, yo tengo este punto de referencia con el mismo ángulo, me daría hasta por acá, ¿sí? Esta separación es la que yo voy a sombrear, que va a ser la sombra de ese cubo. Lo mismo voy a hacer con el cilindro. Con el cilindro voy a hacer una sombra arrojada parecida a la de el cono, que me va a dar aquí. Y más o menos trayendo un ángulo, voy a decir que me va a dar más o menos por aquí. Entonces aquí tendría yo mi sombra arrojada de ese cilindro. Entonces ahora sí, ya teniendo las dos, simplemente le voy a aplicar la sombra, que va a ser mucho más oscura. Bueno, entonces aquí yo ya terminé de hacerle a ese cubo la sombra. Entonces fíjense cómo desde que no tenga las manos húmedas y no se me manche la hoja, fácilmente yo puedo borrar y no se me van a manchar, no se me van a ver ahí excesos. Y ahora simplemente me queda hacerle la sombra a ese cilindro. Entonces fíjense que yo la sombra del cubo la hice basada fue solo en la base, no tracé la línea aquí más o menos a 45 grados que había trazado con el cono, que es cosa que sí hice con el cono, y con el cilindro más o menos tracé un ángulo de 45 grados. Y ahora por último voy a sombrear este cilindro. Entonces que va a ir aquí, que más o menos es lo que yo tengo de la base de esa figura. Entonces lo hago mucho más oscuro. Bueno, aquí se me terminó la hoja. Yo más o menos sé y tampoco le voy a hacer difuminado a esta sombra, porque quiero que se vea bastante fuerte. Entonces espero que me hayan entendido el ejercicio. Espero unas excelentes propuestas en cuanto a ese tipo de sombras, que hayan entendido bastante bien, y no olvidemos colocar el nombre y el grado. Importante para el trabajo, colocar el nombre y el grado. Entonces eso es.